Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno de España. En una corta alocución sin preguntas posteriores, el presidente español despejó las dudas sobre su continuidad en el cargo. Aseguró que este es un punto y aparte de la legislatura, pero no realizó ningún tipo de anuncio político. Líderes de Hamás viajan este lunes a Egipto para dar una respuesta a la contrapropuesta de Israel sobre los rehenes y la tregua. Entre tanto, Israel mantiene sus planes de llevar a cabo una operación terrestre en Rafah, donde este lunes ha matado al menos 30 palestinos. Y este lunes también Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por el caso de Jorge Glass. Recordemos que Glass fue arrestado en la Embajada de México en Quito, lo que desató críticas internacionales y una primera demanda de México contra Ecuador. ¿Qué tal? Nos encontramos de nuevo para revisar las noticias en France 24. Comencemos. Empezamos este informativo desde España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió finalmente seguir en el cargo luego de 5 días de incertidumbre y en una alocución institucional sin preguntas posteriores. Sánchez ha asegurado que este supone un cierre en la legislatura. Pese a ello, no dio ningún tipo de anuncio político que aporte claridad sobre el devenir de su mandato. Se prevé que en las próximas horas hable en la televisión pública española. Desde Madrid, nuestra corresponsal Elise Gassengel nos entrega más detalles. Pedro Sánchez finalmente sí responderá a las preguntas de la prensa, pero lo hará en la televisión pública española esta noche a las 9 horas de España y también mañana en una entrevista a la radio Cadena SER, una tentativa quizás por parte del jefe del gobierno de responder a las críticas mayoritarias. Hoy se esperaba algo más de su comparecencia de esta mañana, y es que Sánchez ha dejado en el aire muchas preguntas tras este anuncio. El socialista sí dijo que al final se quedaba tras estos 5 días de reflexión, que no dimitía y que pues apostaba por, cito textualmente, una regeneración democrática que dice quiere liderar con firmeza, pero todo esto sin aportar ninguna acción, ningún detalle concreto de cómo se hará. Y más allá de este mensaje, pues la forma de esta comparecencia, una comparecencia muy corta, sin preguntas, fue muy criticada a lo largo del día, sobre todo por la oposición, quien le acusa pues de no querer dar explicaciones. Quedará por ver si Pedro Sánchez en estas 2 entrevistas responde finalmente a estas dudas y consigue así apaciguar las críticas, pero también podría así ayudar a su bando, a los progresistas, ya que también ellos parecen esperar algo más por parte de Pedro Sánchez para justificar esta situación inédita en España. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quedó en libertad y además podrá viajar al extranjero. Rubiales, que en una breve declaración al salir del tribunal mantuvo su inocencia, dijo además que está colaborando con la justicia en una investigación por posible corrupción en su contra. Escuchemos las declaraciones. He contestado todas las preguntas que me han hecho, me han repreguntado, he estado creo más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica, aquí voy a estar colaborando, soy el más interesado en que todo se aclare. Vamos ahora a la guerra en Gaza. Una delegación de Hamás viaja este lunes a Egipto para dar una respuesta a la contrapropuesta de Israel sobre los rehenes y la tregua. Los comentarios realizados de forma anónima por un alto cargo de Hamás han despertado esperanzas de que esta vez un acuerdo podría estar a la vuelta de la esquina. En una declaración desde el Foro Económico Mundial, David Cameron, secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, dijo que ofreció una propuesta de tregua auspiciosa con un alto el fuego de 40 días y que jamás debería aceptarla. Escuchemos sus declaraciones. Nunca soy optimista al respecto, porque nunca vale la pena ser optimista sobre la paz en esta situación tan difícil. Pero me parece que ahora, seamos francos, hay una oferta bastante generosa de un alto el fuego sostenido de 40 días. La liberación de potencialmente miles de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de estos rehenes que ya llevan más de 200 días en cautiverio. Y las movilizaciones estudiantiles a favor del pueblo palestino y en rechazo a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza continúan. En Estados Unidos crece el número de detenidos. Hasta ahora se han producido cerca de 900 arrestos.
mientras que este lunes fracasó la negociación entre la presidenta de la Universidad de Columbia y los organizadores de las protestas estudiantiles para una dispersión voluntaria. En tanto, en Francia también se incrementan las manifestaciones en la Universidad de la Sorbona. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos envió el siguiente informe. Israel asesino, Macron cómplice con gritos como este. Varios cientos de estudiantes de la Universidad de la Sorbona de París se manifestaron hoy en favor de la causa palestina. Varios decenas de ellos se tomaron el patio de la universidad, instalaron carpas, pero fueron expulsados por la policía cerca del mediodía. Hasta ahora la manifestación se mantiene de forma pacífica. Este movimiento que no solo se dio hoy aquí, sino que en varias universidades parisinas y que también se dio el pasado día viernes en la Universidad de Sciences Po, Ciencias Políticas de París, está inspirado en el movimiento de Estados Unidos, que están realizando varias casas de estudio en favor de la causa palestina. Hoy, como el viernes pasado, vimos muchos parlamentarios del partido de izquierda, la Francia Insumisa, aquí frente a la Universidad de la Sorbona, a quienes el gobierno de Emmanuel Macron y el primer ministro Gabriel Attal acusan de un uso político de este movimiento de cara a las elecciones europeas del 9 de junio. Recordemos que este partido es muy votado por la comunidad musulmana, que alcanza cerca de un 10% de la población en Francia. Por lo mismo, dos de esas diputadas que estuvieron en estos movimientos están acusadas de apología al terrorismo por parte de la policía. Deben declarar mañana. El líder del partido, Manuel Bompard, ha llamado a los estudiantes a manifestarse y también a los franceses en general en favor de estas dos diputadas en momentos en que ellas declaren frente a la policía. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. Los dos concordaron con que se necesitan más suministros para que Ucrania pueda revertir la situación en el frente donde ha perdido terreno. Manuela Cano tiene el informe. Una visita sorpresa del secretario general de la OTAN a Kiev. Jens Stoltenberg se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario reiteró el llamado que ha hecho en los últimos días. Su ejército necesita armamentos lo más pronto posible. Apoyo oportuno a nuestro ejército. Hoy en día no veo nada positivo todavía en este punto. Hay suministros, han comenzado a llegar de a pocos. Es necesario acelerar este proceso. Y el tercer y más importante punto es la cuestión sobre el dinero. Esto es muy importante y estamos agradecidos a nuestros socios, pero es muy importante lo que recibimos por este dinero. Por su parte, Stoltenberg reconoció que la Organización del Tratado Atlántico Norte no ha cumplido con la entrega de los suministros a Ucrania. Sin embargo, se mostró esperanzado de revertir la decisión. Ucrania se ha visto superada durante meses, obligada a racionar su munición. Esto significa que se han derribado menos misiles y drones rusos y que Rusia ha podido avanzar a lo largo de la línea del frente. Pero no es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca. Más apoyo está en camino. But it's not too late for Ukraine to prevail. More support is on the way. El mensaje llega poco después de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconociera que la situación en el frente de batalla se ha agravado. La situación en el frente se ha agudizado, tratando de tomar la iniciativa estratégica y romper la línea del frente. El enemigo ha concentrado sus principales esfuerzos en varios frentes, creando una significativa ventaja en fuerzas y recursos. Desde el fracaso de su contraofensiva en el verano de 2023, Ucrania ha estado a la defensiva, mientras que Rusia ha tomado terreno en el este de Ucrania. Vamos ahora a Escocia. El ministro principal y jefe de gobierno, Usman Yousaf, sorprendió este lunes con su dimisión al cargo. Renunció al liderazgo del Partido Nacional Escocés luego de poner fin al gobierno de transición que encabezaba su formación política y bajo el riesgo de enfrentar una moción de censura. Tras la dimisión, el Parlamento tendrá 28 días para encontrar un sustituto. Hasta entonces, Yousaf seguirá en el cargo. Por lo tanto, después de pasar el fin de semana reflexionando sobre qué es lo mejor para mi partido, para el gobierno y para el país que dirijo, he llegado a la conclusión de que reparar una relación a través de la división política solo se puede hacer con alguien más al mando. Por lo tanto, he informado a la Secretaría Nacional del Partido Nacional Escocés de mi intención de dimitir como líder del partido y le pido que inicie una competencia de liderazgo para mi reemplazo lo antes posible para garantizar una transición ordenada y sin problemas. Es mi intención continuar como ministro principal
participar hasta que mi sucesor haya sido elegido, sobre todo porque el Parlamento debatirá algunas leyes increíblemente importantes en los próximos días y semanas. Continuamos con Ecuador, que acaba de demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia. Lo anterior después de la concesión de asilo de la embajada mexicana al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado 2 veces por corrupción, y el asalto de la policía ecuatoriana a esta dependencia diplomática. La redada ecuatoriana que terminó con el arresto de Glass generó críticas internacionales y una demanda de México, a la que ahora se suma la contrademanda de Ecuador. En esta fecha, a las 12 del mediodía, hora de La Haya, el agente del Ecuador presentó en la Corte Internacional de Justicia la demanda del Ecuador contra México por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023. La demanda interpuesta por el Ecuador también hace referencia a las injuriosas declaraciones efectuadas por el presidente de México. Seguimos avanzando. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, anunció que padece cáncer. En una rueda de prensa, el exmandatario dijo que tiene un tumor en el cuello que afecta al esófago y que es especialmente complicado dada la enfermedad autoinmune que Mujica padece desde hace más de 20 años, que terminó afectando sus riñones. Lo anterior complicaría las opciones de radio o quimioterapia, por lo que el tratamiento aún está en discusión. Continuamos. Al menos 45 personas fallecieron en Kenia tras el quiebre de una represa en la madrugada del lunes. Las autoridades afirman que el número de muertos podría aumentar mientras buscan entre el lodo y los escombros. Después del agua, solo queda lodo y escombros. En este municipio, a unos 60 kilómetros al norte de Nairobi, los habitantes salieron de sus casas para inspeccionar los daños causados por el derrumbe de una represa. Al romperse, lanzó una gran cantidad de agua río abajo, acabando con la vida de docenas de personas. Árboles caídos, coches atascados y troncos cubren ahora la zona. El paisaje ha perdido su color verde por donde pasó el agua. El colapso de la represa se produce mientras Kenia se ve azotada por fuertes lluvias desde mediados de marzo. Las cifras del gobierno muestran que más de 130.000 kenianos han sido desplazados por el clima extremo. El presidente dio instrucciones para que se utilizaran terrenos como campamento temporal y el Ministerio de Educación ha aplazado el inicio del nuevo curso escolar. El aeropuerto de Nairobi también quedó parcialmente inundado. El domingo, una embarcación volcó en el río Tana, matando a algunos de los que iban a bordo. ¿Por qué murieron? Por la negligencia del gobierno. No es por la negligencia de la gente, es por la negligencia del gobierno. La Cruz Roja emitió una advertencia para mantenerse lejos de los ríos desbordados. Hacemos un llamamiento a la población para que sea precavida, ya que el nivel de agua está subiendo. Las inundaciones también mataron a más de 100 personas en la vecina Tanzania. En Burundi, unas 200.000 personas también se han visto desplazadas por las fuertes lluvias, que, según los científicos, se han vuelto más extremas debido al cambio climático. Cerramos con noticias de los Juegos Olímpicos. Dado que se espera que millones de turistas viajen a Francia este verano, es posible que algunas enfermedades se propaguen durante los Juegos. Por esta razón, el Instituto Pasteur, un equipo especial, se está preparando para rastrearlas y prevenir su propagación colocando un laboratorio móvil en las calles. Los olímpicos y millones de visitantes ponen en alerta al Instituto Pasteur de Francia. Los investigadores corren contra el tiempo para evitar la propagación de enfermedades durante el evento deportivo mundial, mientras desarrollan un plan para tratar a los pacientes y limitar la propagación de bacterias, virus y otros parásitos. Hacemos una variedad de cosas, de modo que si nos llaman durante los Juegos Olímpicos, si hay una emergencia epidemiológica, estemos preparados y no nos preocupemos por lo que pueda pasar. Si hay un patógeno en particular, tengamos las técnicas para detectarlo. Los expertos buscan monitorear y detectar riesgos infecciosos, epidémicos o el posible uso de armas biológicas. La seguridad sanitaria en Francia es una prioridad para las autoridades durante los Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos siguen siendo un momento especial para nosotros porque dentro de una semana seremos testigos de una afluencia de personas de todo el mundo. La utilidad del laboratorio móvil es poder realizar las tareas que hacemos aquí en el Instituto Pasteur, en cualquier lugar de Francia en general. Donde quiera que estés, esperamos que las enfermedades no lleguen a Francia.
Debido a la gran afluencia esperada durante los Juegos Olímpicos, hay planes para enfrentar una serie de virus como la influenza aviar, el dengue y el ébola, además del SARS, el COVID-19 y la rabia, mientras que las empresas privadas que trabajan con el Instituto Pasteur se están preparando para diagnósticos a gran escala. Cerramos este bloque de noticias. Continúe con nosotros que ya volvemos.